Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Pues soy Carlos Dávila, cosa que ya sabéis a estas fechas. Soy periodista desde hace muchos años, también soy médico. Soy una persona que ha trabajado en muchísimos medios, prensa, radio y televisión, y he estado en diversos medios. Ahora escribo en OK Diario, escribo en ABC, escribo para los periódicos del norte, en fin, que soy multiusos. Antes de entrar de director de La Gaceta, yo estaba en Intereconomía. A mí me fichan para hacer una tertulia con Jaime González y con Isabel Durán y con Curri Valenzuela. Y ahí empezamos a oír al lado del yunque porque aquello era bastante sonoro ya, ¿no? Pero yo no, digamos que no tuve ningún tipo de relación con ellos, ni externa, ni interna, ni medio personista. Más cuando ya empiezo a ser director de la Gaceta y empiezo a ver que de una forma surrepticia y de una forma siempre indirecta, oblicua, pues tratan primero de influir en el periódico que tú haces. Como hemos visto a lo largo de esta serie, la historia del yunque es una historia de luchas de poder, de control de las instituciones, de influencia política. Su ascenso en nuestro país se ha visto ayudado principalmente por esas conexiones de la secta, tanto en medios de comunicación como en espacios políticos. Carlos Dávila, con quien hemos empezado este episodio, sabe bien de esas presiones e influencias. Su carrera en medios conservadores estaba consolidada hasta que en el año 2012 decidió escribir un pequeño artículo de opinión. Un artículo que ponía al yunque en la diana. En el artículo empezaba por decir que a mí las sociedades secretas me fastidian profundamente, que no aguanto las sociedades secretas que además se habían infiltrado en la Iglesia y que los católicos, yo hablaba de los católicos con distancia, que los católicos no necesitaban este tipo de asociaciones porque pervertían su mensaje y además infectaban las mentes de la gente, de los chavales que no sabían defenderse intelectualmente porque no tenían la formación suficiente. ¿Y qué sucedió? Que yo me cansé de eso y dije, hasta aquí hemos llegado. Hice ese artículo de que fue una provocación y yo desde el primer momento supe que era una provocación. Reaccionaron de muy mala manera y yo me equivoqué. Yo me equivoqué porque esa misma noche, en la primera edición salió el artículo y a las 12 de la noche me llama el editor del periódico diciendo que si he escrito ese artículo y que qué voy a hacer con ese artículo. Dije, pues es así y tal. Y dice, no, es que me ha dicho mi hijo Julen que se va a incendiar la redacción si tú con ese artículo se publica. Y entonces yo me equivoqué y acepté quitarlo. Con el tiempo me di cuenta que tenía que haberles provocado más. Julen es Julen Ariza, hijo de Julio Ariza, exdiputado del Parlamento catalán por el Partido Popular y propietario y presidente del Grupo Intereconomía. Tal y como nos cuenta Carlos Dávila, alguien empezó a boicotear su labor como director de La Gaceta. Yo era un periódico que ellos calificaban de derecha pagana. Era lo que ellos llamaban la derecha pagana, que yo era pues con Federico Jiménez Los Santos y con algún otro, o Pedro J. Ramírez y tal, la derecha pagana que ellos llamaban. Y entonces yo empecé a notar que me estaban segando la tierra debajo de los pies, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Pues intentando calumniar, en primer lugar, segundo diciendo que yo no pertenecía al perfil ideológico o perfil moral de la casa, y toda esta gente pues influía para que todos los mensajes intervinieran sobre lo que tú decías o cómo planteabas las cosas. Carlos Dávila era consciente de que estaba molestando a alguien tras haber publicado aquella noticia sobre el yunque. Su perfil no encajaba. Las sospechas de Dávila se confirmaron cuando una persona, una mujer con mucho poder, le advirtió. Pues me lo advierte la primera, tú fíjate, yo no sé decirlo esto, pero bueno, a mí me da igual. Lo primero que me lo advierte es la secretaria general del Partido Popular entonces, Dolores del Cospedal. Dolores del Cospedal tenía, por lo visto, alguna buena relación con el editor de la casa y este le dijo, no sé cómo quitar de encima a Dávila. No sé cómo quitármelo de encima porque no pertenece a, digamos, al estricto perfil político ideológico que nosotros buscamos y no sé cómo quitarle porque además ha tenido éxito con el periódico, lo está haciendo bien y tampoco tenemos motivos para hacerlo. ¿Cuál era ese estricto perfil ideológico que buscaban? ¿Quiénes eran las personas que estaban tratando de controlar el medio que dirigía Dávila? Había dos personas absolutamente caracterizadas, que siempre negaban que eran del yunque. Una que era Luis Losada. Luis Losada era, al margen de todo, un moralista hipócrita. Estaba luego Cuscolella, no me acuerdo cómo se llamaba, y luego estaban los hijos de Ariza. Y estos hacían una especie, se metían intermediando
con la gente que había del Opus. Y sobre todo, lo que trataban era de inmiscuirse en las cosas del Opus, diciendo nosotros somos los buenos, vosotros os habéis pasado de moderados, etcétera, etcétera, no vamos a ningún sitio. Y la gente del Opus reaccionó bastante mal contra ellos. Los hijos de Julio Ariza, Gabriel y Julen y Marcial Cuquerella, a quienes cita Dávila, aparecerán a menudo en boca de otras personas relacionados con estas historias del Yunque. Y tendrán un importante papel en la constelación de medios de comunicación de la ultraderecha española de estos últimos años. La otra persona que cita Dávila es Luis Losada, a quien su mujer, Victoria Uroz, señaló como miembro de la secta, y cuya historia conté en el primer episodio de esta serie. Luis Losada viajó junto a Santiago Mata al monasterio de San Ignacio de Loyola para buscar la opinión del obispo Munilla sobre el Yunque. Luis Losada ha aparecido a lo largo de todo este podcast también como miembro de Hace Oír y de Citizen Go. Hoy sigue hablando en nombre de estas organizaciones en muchas de sus campañas públicas. En un cierto momento, Munilla, lo cuento yo en el libro, le dice a Losada que, bueno, que se organicen como una otra asociación religiosa, que entonces, como tales, los obispos pueden nombrar un conciliario y que ese conciliario hable de ellos. Y entonces Losada dice, no, yo no obedezco lo que me acaba usted de decir, porque nosotros no somos una asociación religiosa, somos una asociación política. Tras la censura de su artículo sobre el Yunque, Carlos Dávila pidió explicaciones. No entendía cómo, siendo el director del medio y habiendo escrito algo tan razonable como la denuncia de una secta, de una sociedad secreta, se le mandaba a callar. El día después del episodio del articulillo del que estábamos hablando tú y yo hace un momento, pues yo llamé a mi despacho, al hijo de Ariza y al tal Cucurella. Y les dije, oye, yo ya hasta aquí hemos llegado. Es decir, yo quiero saber de qué vais. Yo quiero saber qué es esto. Me dijo, no, es que no es posible hablar contigo porque tú no estás en el carisma. Y dije, ¿qué es el carisma? Pues es una forma de vivir, de convivir y de portarse en la vida. Claro, ya cuando ese tipo de cosas, eso no te lo hacen los cartujos. O sea, no es una cosa que esto es los cristeros o cristianeros del siglo, tú imagínate, de los caballeros de tal. ¿A qué se referían con ese carisma? ¿Qué estaba pasando en ese medio en el que trabajaba Dávila? ¿Qué relación tenían sus propietarios con algunos de los jefes del Yunque? Como intuye el periodista, él no era una presa fácil. O yo soy idiota o nunca intentaron captarme. Es decir, porque cuando yo llegué a Intereconomía ya estaba demasiado maduro, es decir, demasiado hecho como para que me vinieran con coñas, ¿no? Estas fechas de la historia de la humanidad, ¿no? Pero conmigo no. Pueden confundir a gente de buena fe, a católicos de toda la vida, gente mayor, y claro, se dejan envolver. Oye, si estos van con los autobuses de Hazte Oír en contra del aborto, es que serán buenos, porque opinan lo que sea. Por tanto, siembran la confusión. De repente te hacen sentir como si fueras la élite de la élite. O sea, para Hazte Oír, Vox era un poco su criatura que había estado criando a sus pechos. En realidad lo que nosotros estábamos investigando más intensamente era a este grupo Citizen Go. Que es algo más que una secta un poco obnubilada. No, están interviniendo en todos los sitios. Toda la jerarquía católica sabe de la organización secreta de ultraderecha, el Yunque. Oficialmente el dinero del Yunque, oficialmente el Yunque no existe. El problema es ese. El problema es que el Yunque no existe. Y como no existe, pues tú no sabes que estás dejando a tu hijo en el Yunque. Tan oscuros, son tan tenebrosos, que es imposible tener idea de dónde están y cómo están. No sé, yo no sé si hay alguna secta o alguna organización donde si tú te quieres marchar, te asesinen. Dios, patria, Yunque. 5º episodio. La amenaza. El periódico que dirigía Carlos Dávila se llama ahora La Gaceta de la Iberosfera y desde 2020 es propiedad de la Fundación Disenso, el laboratorio de ideas de Vox. Dávila dejó de dirigir La Gaceta en junio de 2012. En ese momento, el nombre del Yunque y la supuesta relación de algunas personas con esta secta ya había aparecido en los medios. Además, en los entornos conservadores, algunos habían empezado a ponerlos en cuarentena, pero no en todos. El periodista del País, Miguel González, lleva tiempo investigando a todas estas organizaciones. Es también uno de los mayores conocedores del entramado político de la extrema derecha en España
y autor del libro Vox S.A. Durante su investigación descubrió las conexiones entre el Yunque y el partido político que lidera Santiago Abascal. He encontrado vínculo de una persona, vínculo demostrable con el Yunque, directamente con el Yunque. Y he encontrado, vosotros también, vínculos de muchas personas de Vox con las organizaciones satélites del Yunque, como Hazte Oír y otras, ¿no? Miguel González puso la lupa sobre estas organizaciones que actuaban como supuesta pantalla de esta secta, según habían denunciado varias personas, y fue directamente a buscar sus orígenes. Entonces yo pedí los estatutos de Hazte Oír, los de Profesionales por la Ética, los del Instituto de Política Familiar y, por supuesto, los de esta Organización del Bien Común España. Y entonces lo que sí encontré fue una anotación que me decía que esos estatutos habían sido corregidos respecto al estatuto original que se presentó. Claro, se me puso la mosca detrás de la oreja y empecé a perseguir el estatuto original. El estatuto original no está, digamos, al alcance del público en el registro del Ministerio del Interior, pero con tiempo, paciencia y perseverancia, pues puedes llegar a conseguir una copia de los estatutos originales. ¿Ocultaban algo estos estatutos originales? ¿Por qué habían sido corregidos? ¿Qué se modificó? La Organización del Bien Común se había registrado legalmente en el año 2010 como representantes del Yunque en España. Así lo habían plasmado en sus estatutos originales. Hubo un problema a la hora del registro, algo que hizo que este artículo de sus estatutos originales haya pasado desapercibido hasta ahora. Dice, la Asociación Organización del Bien Común España se integra en la Asociación Internacional Organización del Bien Común, que se fundó en 1953 en México con la denominación de Organización del Yunque, con plena aceptación de su estatuto general, rigiéndose a todos los efectos en la representación en España de la misma. Entonces ellos, cuando les dicen que tienen que corregir sus estatutos para más que corregir los estatutos en ese momento, tienen que traer una certificación que acredite lo que afirman, pues ven la ventana abierta y ven la oportunidad. Y entonces dicen, bueno, no se preocupen que suprimimos el artículo 7 y dejamos los estatutos como estaban, pero sin ningún tipo de apelación al Yunque. De tal manera que los primeros estatutos se presentan en diciembre de 2010 y en enero de 2011 ya queda registrada la asociación sin que haya ningún rastro en los estatutos que hoy están en el registro del Ministerio del Interior, ningún rastro de que efectivamente esta asociación era el Yunque. Pero falta una parte importante de esta historia. ¿Quiénes había detrás de estas organizaciones? En esos estatutos de la Organización para el Bien Común España aparecen los nombres de los promotores, fundadores de esta asociación. Los nombres originales en esos registros son nombres que os sonarán. El primero es Eduardo Herfelder, el segundo es Jaime Urcelay y el tercero, que suena menos, es Liberto Senderos, tesorero de la Organización del Bien Común España y hoy día concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Por fin, un miembro de la organización que reconocía ser del Yunque había llegado a las instituciones y lo había hecho dentro de las listas de Vox. Pero, ¿quién era y de dónde venía Liberto Senderos Oliva? Es una persona que en su juventud perteneció a Fuerza Nueva, como tantos otros miembros de Vox. Luego fue candidato al Parlamento de Cataluña y en este momento es concejal del Ayuntamiento de Barcelona por Vox. Y es significativo porque es algo que se ha producido cuando ya se conocía públicamente su vinculación con el Yunque, ¿no? Y aunque él podamos pensar que no es una persona muy relevante en la estructura de Vox, evidentemente hay personas muy relevantes en la estructura de Vox, como es el secretario general, Ignacio Garriga, que no en vano es de Barcelona, como es el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, que también es de Barcelona, que evidentemente ellos sí saben quién es Liberto Senderos y sabiendo que es una persona vinculada al Yunque, del Yunque, tesorero del Yunque en España, pues lo han puesto como número 2 y ahora es concejal
del Ayuntamiento de Barcelona. En su investigación, Miguel González pudo acreditar otros vínculos de esta compleja red de organizaciones. Entonces, por ejemplo, vemos que Eduardo Helfelder, además de ser el presidente de Organización del Bien Común España, ¿no? Es decir, del Yunque España, también era el presidente del Instituto de Política Familiar. Vemos que Jaime Urcelay también era directivo de Profesionales por la Ética y también directivo de Abogados Cristianos. Y vemos que Teresa García Noblejas, que posteriormente, en un cambio posterior de la directiva de esta Organización del Bien Común España, aparece Teresa García Noblejas, también está en Profesionales por la Ética, se van repitiendo, y en Hazte Oír, portavoz. Por tanto, vemos que el núcleo de el Yunque España irradia a distintas organizaciones. Entre ellas, quizá la principal, es Hazte Oír. Los nombres propios se repiten. La suma de organizaciones continúa su actividad hasta hoy. Sin embargo, Hazte Oír es, seguramente, la pieza más importante de este puzzle. ¿Qué ocurre? Luego vemos a toda una serie de personas de Hazte Oír, antiguos directivos de Hazte Oír, que aparecen en Vox. En este momento la más destacada es Llanos Massó, presidenta de las Cortes de la Comunidad Valenciana. Pero también hemos tenido a Francisco José Contreras, era diputado por Sevilla en la anterior legislatura, o a Gador Joya, que era diputada de la Asamblea Madrileña también en la anterior legislatura. Quiero decir, hay toda una serie de vínculos, ¿no? Miembros de Hazte Oír en cargos de Vox. ¿Quiere decir esto que Vox sea el Yunque? Obviamente no. ¿Será Liberto Senderos el único relacionado con el Yunque que ha llegado a las instituciones? Entonces, ¿hasta dónde llegan los tentáculos del Yunque en Vox? ¿Hay miembros del Yunque en otros partidos? Le pregunté a Carlos Dávila sobre este tema. Yo no veo que en el Partido Popular, no he conocido en el Partido Popular, y lo he preguntado, y lo pregunté en su momento, nada que parezca que haya sido entrometido por el Yunque, no lo sé. Clarísimamente en Vox sí, hasta arriba. En marzo de 2019, el Teatro Barceló de Madrid acogió la fiesta de aniversario de una campaña titulada Cañas por España. Esta campaña consistía en una serie de encuentros entre jóvenes y destacados miembros de Vox. Yo os lo agradezco, pero quien tiene que presidir son los intereses de España. En mayo, 2 meses después de aquel gran evento, el periodista español Adolfo Moreno publicó una investigación que aguó la fiesta. En un reportaje en la revista La Marea, desvelaba algo que volvía a relacionar al Yunque con Vox. La organización internacional Abaz le había encargado a este periodista que investigase el acercamiento de los jóvenes a los grupos de extrema derecha que iban a concurrir en las elecciones del Parlamento Europeo. La cita electoral tenía lugar en apenas unos meses y ya se auguraba el auge de esos partidos. Uno de los nombres que llamó la atención a Adolfo Moreno fue el de José Manuel Menéndez, el joven de Vox que lideraba Cañas por España. Su iniciativa se estaba popularizando entre los más jóvenes. Menéndez ya se había hecho popular unos años antes, el día que murió el exdiputado socialista Pedro Cerolo, al publicar el siguiente tuit. Muere Pedro Cerolo. No me gustaría estar en su pellejo. A todos nos llega la muerte y a todos nos toca rendirle cuentas a Dios cara a cara. Este tuit causó un gran revuelo en redes, una ola de indignación que sirvió para promocionar todavía más a este personaje entre la extrema derecha. Menéndez no escondía su ideología, tampoco su vinculación con Vox. Exhibía orgulloso en sus redes una mención de honor que el partido le había otorgado en 2017, firmada por Santiago Abascal y Javier Ortega Smith. El Comité Ejecutivo Nacional le reconocía, y abro comillas, por haberse distinguido en su trabajo, dedicación, ilusión y esfuerzo en este proyecto político al servicio de España. La investigación de Moreno destapó que al menos 2 dirigentes del partido habían usado esta organización como tapadera para la captación de jóvenes para el Yunque. Esta investigación señalaba, además de a José Manuel Menéndez, a otro de sus líderes, Santiago Antonio Rivas Sáez.
Y lo llamativo, lo curioso o realmente lo que le da cierto peso a esta investigación es que quienes estaban al mando de esta organización, ¿no?, de la Coordinación Nacional de Cañas por España, era José Manuel Menéndez Hernández, que bueno, pues pertenece a Vox, y también pues participaba Santiago Antonio Rivas Sáez, es vicesecretario de Juventud de Vox Madrid, que según estas investigaciones los dos eran miembros del Yunque. Julián Macías, a quien acabáis de escuchar, también lleva años investigando las redes de la extrema derecha y la desinformación en España y en América Latina. Está al cargo de un proyecto llamado Pandemia Digital, en el que trata de poner al descubierto cómo funcionan y cómo se relacionan entre ellos todos estos actores. En sus investigaciones, Macías también se ha tropezado en más de una ocasión con el Yunque. Las revelaciones de Moreno acreditaron que el Yunque seguía haciendo lo mismo que años atrás. Lo mismo que ya habían denunciado varios testigos en el juicio de 2014. Pero la investigación aportaba abundante documentación y destapaba una nueva tapadera de captación de jóvenes para esta secta. Y de nuevo, todo ello ocurría gracias a las confesiones de algunas de sus víctimas y de sus exintegrantes. El objetivo, según uno de los testigos, era recopilar en informes gran cantidad de información de jóvenes con valores conservadores y católicos. Gracias a un ambiente distendido, en el que corra el alcohol, se estudiaba a los candidatos a terminar juramentando mediante un ritual su entrada en la sociedad secreta con formación paramilitar el Yunque y a servir a España con tu vida. Este proceso, afirma la fuente, dura varios meses, durante los que el joven no es consciente de que su implicación dentro de esas asociaciones tapadera está siendo examinada con lupa. Tienes que sacar un informe de 3 o 4 páginas con toda la información de ese chaval. Lo desnudas, todo. Y específicamente en 3 aspectos: ideas, objetos y familia. Durante meses, los miembros del Yunque evaluaban a los posibles candidatos. Y para ello usaban estas veladas regadas de alcohol y camaradería. La investigación apuntaba, además de a Cañas por España, a otra organización creada anteriormente, en 2011, Jóvenes por una Causa, de la que también formaban parte Santiago Rivas y José Manuel Menéndez. Jóvenes por una Causa organizaba encuentros con estudiantes de clase acomodada y de fe católica, a los que evaluarían personal e ideológicamente. Además, los líderes tenían como misión controlar a los miembros de la organización. Uno de los documentos a los que hemos tenido acceso iba en adjunto en un mail enviado por Santiago Rivas. En él, ordena a varios miembros del Yunque que respondan a una serie de preguntas relacionadas con sus opiniones políticas y religiosas, así como de las uniones homosexuales, las relaciones prematrimoniales, el divorcio, la inmigración o los anticonceptivos. Así es como los responsables de esta sociedad secreta tienen documentados y registrados los sentimientos de sus miembros. La investigación ha tenido acceso a uno de los denominados informes de higiene, en los que el miembro del Yunque reporta a su jefe datos sobre el candidato y sus padres, incluyendo información sobre sus opiniones políticas, sentimientos religiosos, actividades profesionales o situación económica, entre otros. La investigación aportaba el testimonio de una fuente que había formado parte del Yunque, un miembro orgánico que había estado en la secta y que aseguraba haber estado en reuniones y juramentos donde solo los miembros del Yunque pueden estar. Y allí, aseguraba, estaban José Manuel Menéndez y Santiago Rivas. Aportaba también varias fotografías y vídeos para acreditarlo, así como correos electrónicos. Cañas por España nació en 2016, unos años después de Jóvenes por una Causa. Como monitorizó Macías, Vox promocionó en sus redes todas sus actividades, de las que también participaban sus líderes. Poco a poco los medios empezaron a hablar de ellos. También realizaban acciones. De hecho, una de estas acciones que fueron más virales o más conocidas fue el ataque en la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero de colgar un cartel de Welcome Refugees en una de estas, acciones de Vox. Durante meses, la extrema derecha había incitado a concentrarse a las puertas del domicilio de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del gobierno, e Irene Montero, entonces ministra de Igualdad. Detrás de este incesante acoso, que también sufrieron los hijos pequeños de ambos, estaban los tentáculos y los intereses del Yunque. Esto se puede comprobar por el canal público de Telegram de Marcial Cuquerela, en el cual pues daba datos con la fecha, el lugar de quedada
y bueno, algo así como coordinando a la gente que digamos, debería de acosar a la familia de Pablo Iglesias y Irene Montero, y en el cual, si nos vamos incluso a los hechos que se han ido acometiendo, hubo 2 detenciones durante todos estos meses. Uno, el de Miguel Frontera, que llegó a grabar el interior de la vivienda y bueno, fue condenado. Al ser preguntados por varios periodistas sobre su vinculación con el Yunque, Rivas lo negó y aseguró no haber visto ni conocido en la vida a esta organización. Menéndez contestó que no iba a hacer declaraciones sobre informaciones falsas. El 21 de abril de 2021, los candidatos a las elecciones municipales para la ciudad de Madrid iban llegando a la sede de su televisión autonómica. Acompañando a la candidata de Vox, Rocío Monasterio, iba Santiago Rivas, su jefe de campaña. Y algo más que eso. Era entonces el primer suplente de la lista y el ex vicesecretario de Juventud de Vox Madrid. El mismo Santiago Rivas que una investigación había señalado 2 años antes como miembro del Yunque, aunque él negara siquiera conocer a la secta. Veremos a la verdadera Rocío Monasterio, que se preocupa por los problemas de los madrileños, que está en la calle, que habla con ellos, que les escucha y que trae sus problemas aquí y luego al Parlamento, y los madrileños podrán ver que es una opción segura. Rivas fue la única persona que acompañó a Monasterio en este acontecimiento, el más importante de la campaña. Fue él quien atendió a los medios, quien habló en nombre del partido en la previa del debate de Telemadrid. El otro organizador de Cañas por España al que se vinculó con el Yunque, José Manuel Menéndez, según sus propias redes sociales, trabaja para Vox, de asistente en relaciones institucionales, en economía y en presupuestos. Es además portavoz de la sección Madrid Centro y ha ido en sus listas por Guipúzcoa. Como Rivas, él también es un miembro activo del partido. Menéndez no ha abandonado el activismo. Es algo fácil de rastrear en sus redes. Entre otras, campañas como Rezar no es delito. Sí, una de las que se concentra entre las clínicas para rezar el rosario. Algo en lo que profundizamos en el 4º episodio. Rezar no es delito es también la asociación que organizó un rezo colectivo a escasos metros de la sede del PSOE en Ferraz, en otoño de 2023. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A lo largo de estos últimos 20 años se ha ido descubriendo la presencia del Yunque en España. Sus organizaciones pantalla han sido descubiertas. Aquellos nombres que han acabado infiltrándose en las instituciones han sido revelados. También sus estrategias para captar fondos internacionales. De todo ello hemos dado buena cuenta en esta serie. Sin embargo, la revelación de esta organización secreta ha detenido su actividad. ¿Les ha frenado? Carlos Dávila. Hace 4 o 5 años ellos se disfrazaban con el hazte oír. ¿Os acordáis? El autobús del hazte oír, el tema del aborto, que era para ellos una obsesión. Y entonces no se hablaba de la matriz. La matriz era el Yunque y las derivadas eran estos, ¿no? Hasta que mucha gente ha empezado a hablar, pues vosotros desde Prisa, en el mundo se ha empezado a hablar, un poquito menos en ABC, en las radios, en las televisiones, se ha empezado a hablar de esto porque se ha visto hasta qué punto han intervenido dentro de lo que ha sido el Vox más, a ver cómo le puedo llamar, el Vox más talibán, por decirlo de alguna forma que nos entendamos todos, el más específico, el macizo de la raza. Vox no ha tenido reparos en incorporar a sus filas a miembros vinculados con el Yunque. Incluso los ha colocado en cargos de responsabilidad. En el contexto de 2023 y 2024, tras la salida de varios de sus miembros por discrepancias con la dirección, el partido ha tomado un nuevo rumbo. Para los expertos en información política, un rumbo cada vez más radical, menos liberal, más ultraconservador, parecido al del Yunque, como explica Miguel González. Buxadé y Garriga, los dos Garriga, es decir, Ignacio Garriga y Juan Garriga, que es el responsable de Vox en Barcelona, bueno, pues todos forman un grupo procedente de Cataluña, muy vinculado a sectores integristas católicos, del Opus, pero supongo, si se puede hablar así, del ala más derechista del Opus, ¿no? Y en este momento es el que ha tomado, digamos, el control del aparato que rodea a Abascal, ¿no? En fin, todo esto
personajes que han subido están en esa órbita de integrismo católico. Hay muchos nombres que se repiten, muchas coincidencias, muchos intereses compartidos, pero también algunos desencuentros y algunas tensiones. Cuando Vox empieza a tener representación en las instituciones, Hazte Oír le quiere pasar la factura. Y hay un momento en que se produce alguna tensión porque Hazte Oír le está exigiendo a Vox que pida, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la derogación de la ley LGTB para apoyar los presupuestos, uno de los primeros presupuestos de Díaz Ayuso. Ahí se produce una tensión porque, Vox no quiere que su estrategia se la dicte el señor Arzuaga, ¿no? Vox ya es mayor, ¿no? Y entonces quiere un poco emanciparse, ¿no? Nos perderíamos una gran parte de toda esta historia si solo nos fijáramos en la relación de esta secta y un partido. Los tentáculos del Yunque van mucho más allá. Su objetivo es político. Y para ello, todo lo que les dé poder e influencia es susceptible de ser parasitado por esta organización secreta. Julián Macías. Porque hay otra cosa que siempre, lo ha puesto en primera fila el Yunque y organizaciones tapaderas como Hazte Oír, como es la presencia en medios de comunicación. Y aquí yo creo que es fundamental el peso que tuvo, por ejemplo, en la creación de la televisión 7NN, cuyos, los financiadores eran los hermanos Alonso, patronos de la Fundación Francisco Franco, que llegaron a gastar hasta 5 millones de euros en menos de un año y que pusieron al mando de la televisión, curiosamente, a miembros del Yunque, como Marcial Cuquerela o Luis Losada, o incluso miembros muy importantes de sus organizaciones tapaderas, como Javier Villamor, que era el portavoz de Hazte Oír, y que claramente era una manera más de la batalla cultural para imponer no solamente esos relatos, sino esas líneas políticas que también quieren imponer en los partidos políticos, no solamente en Vox, en los cuales intentan influenciar en la dirección que ellos quieren. La clave de esta historia, más allá de todo lo que envuelve a esta sociedad secreta, es que el Yunque es una pieza dentro de un puzzle complejo. Una pieza singular que forma parte de una red global que adopta diferentes formas en cada momento para cada cultura y en cada país. Lo relevante es que comparte unos objetivos comunes, y con la Iglesia y la fe en medio de muchas de estas posiciones. El periodista Jesús Bastante es uno de los que mejor conoce a la institución. El Yunque, o lo que representa el Yunque, es un proyecto transnacional. Es cierto que la nomenclatura es mucho más latinoamericana. México, Chile, Argentina, en algunos lugares de Brasil, de Colombia y España. Pero es verdad que esos grupos tienen unas uniones, unos vínculos muy, muy, muy evidentes, y a lo largo de estos 10 años de pontificado del Papa Francisco se ha comprobado muchísimo más con otros grupos de la nueva ultraderecha conservadora, que no es la ultraderecha fascista de levantar el brazo y nostálgicos, que de esos hay 4, sino que es una ultraderecha como mucho más organizada. President of the Vox Party in Spain, Santiago Abascal. Es febrero de 2024. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y candidato de nuevo a la presidencia, presentó al líder de Vox, Santiago Abascal, en la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC, en Washington. La realidad de España no es la misma que la de Estados Unidos. Es el evento de la extrema derecha más importante en el mundo. Está apadrinado por el mismísimo Trump. Junto a Abascal, aquel día estaban el presidente argentino Javier Milei, el brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, el propagandista Steve Bannon y el actor y candidato a la presidencia mexicana Eduardo Verástegui. Son solo algunas de las figuras de la extrema derecha que se reunieron en este evento. Debemos proteger la economía de nuestras naciones. Y es relevante esta reunión de la CEPAC, porque a pesar de venir de países y contextos muy diferentes, tienen objetivos comunes. Hablan de los mismos temas, usan estrategias similares y comparten fines políticos.
El poder que están alcanzando estas nuevas extremas derechas es inédito, aunque se esfuerzan en diluir esta idea de novedad. Lo que defendía el Yunque a través de sus organizaciones pantalla, de sus campañas y de sus alfiles mediáticos y políticos, está tomando forma en las instituciones públicas. Y esa es la clave de esta historia. El Yunque es una pieza más dentro de un engranaje global, el de las extremas derechas. Es un instrumento singular, especialmente nocivo y sorprendentemente no perseguido. Una herramienta silente y no perseguida, dedicada a implementar una agenda política, dedicada a cambiar la sociedad en la que vivimos. Desde el gobierno de Vicente Fox en México a José Antonio Cast, líder del Partido Republicano de Chile. De la Polonia ultracatólica a la Hungría de Orbán, incluso a los grupos evangélicos de Centroamérica y Brasil. Sorprendentemente o no, profesando distintas creencias, pero unidos por unos objetivos políticos en marcha. La del Yunque es una historia inacabada. Aunque nosotros terminamos aquí este podcast, quedan muchos hilos de los que tirar, mucho que aclarar y un futuro algo más que incierto en términos de derechos sociales supuestamente intocables. Esta serie ha tratado de arrojar luz sobre un asunto al que le persigue un constante silencio, incluido el de la Iglesia Católica. Incluso con el Papa Francisco al frente, cuyo talante exaspera a los clérigos más conservadores. El Yunque sigue siendo un tabú. Una cuestión que no requiere de su intervención. No se les combate, no se les prohíbe, porque supuestamente no están. La Conferencia Episcopal Española ha tenido meses para decidir cómo participar en esta serie. Hemos estado abiertos a cualquier opción, a que decidieran cómo hacerlo o sobre qué aspectos concretos. Curiosamente, también han elegido el silencio como respuesta. Sin embargo, esta serie no hubiera sido posible sin los creyentes, sin aquellos que se sienten parte de esa iglesia y que durante los últimos años han decidido poner su valentía individual por delante del amparo de las instituciones eclesiásticas. Han sido los católicos los que se han enfrentado al Yunque, precisamente para proteger su fe y para evitar un daño que va de lo espiritual a lo emocional. Personas que sí han decidido contar su historia para oponerse a la instrumentalización de su vida y de sus familias, como Inma García. Yo siempre digo que yo soy católica desde que me salí del Yunque, porque yo bebí o mamé la fe de mis padres, que murió en el Yunque, tenía una relación mercantilista con Dios, con un Dios que no es real, una relación completamente tóxica y nociva basada en codependencias afectivas, y cuando salí del Yunque encontré a Dios, que no tiene nada que ver con esto, que no tiene nada que ver con imponer tu criterio. La fe se propone, no se impone. Y es lo que yo hago ahora con mis hijos. Yo intento ser un ejemplo para que ellos quieran seguir mi ejemplo, con mis errores y mis cosas, y ellos verán el día de mañana cómo responden. Intento inculcarle lo que sé que es verdad, porque me ha cambiado la vida, pero no imponérselo. El Yunque es una realidad, aunque cueste calcular el alcance o la dimensión de esta organización. Se supone que ha abandonado la captación de menores, aunque es una realidad que solo aflora con el paso de los años, cuando esos adolescentes dan el paso de convertirse en exmiembros, a menudo contra familia y amigos. Hay pocas dudas de que el Yunque sigue con sus rituales siniestros de afiliación e influyendo en disturbios o actos violentos. Pero no firma. Su existencia se niega, incluso ante un tribunal, incluso en un confesionario. Del presente no es poco lo que no sabemos. Tampoco hasta dónde estarían dispuestos a llegar. Gracias por escucharnos. Dios. Patria. Yunque. Una serie original de Podium Podcast. Escrita y presentada por Miquel Ramos. Guión: Miquel Ramos, Eugenio Viñas y Manu Tomillo. Dirección: Eugenio Viñas. Producción: Javi Caminero. Diseño sonoro: Dani Gutiérrez. Grabaciones: Nico Solís y Raquel Cordonier. Música original: Telmo Rodríguez. Editores: Ana Rivera y Teo Rodríguez. Producción ejecutiva: Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros. Diseño gráfico y comunicación: Agencia Player, con la colaboración especial del Departamento de Documentación de la cadena SER.
Podium Podcast no se hace responsable de las afirmaciones ni opiniones expresadas por aquellos que han decidido participar en esta serie.